Hola, soy Lorena Serrano, ginecóloga, y en este vídeo de hoy vamos a ver cómo afecta la psoriasis al embarazo y al revés, cómo afecta el embarazo a la psoriasis. Bueno, pues el embarazo puede hacer que pasen tres cosas en la psoriasis. La primera es que mejore, y esto es lo que vemos hasta en un 60% de los casos. La segunda, que se mantenga exactamente igual. Y la tercera, que incluso empeore. Hasta en un 10-20% de los casos, las mujeres con psoriasis que se embarazan pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas. Y esto sucede porque el embarazo es una etapa fisiológica en la mujer en la que se producen una serie de cambios, no solamente hormonales, sino también inmunológicos, y esto pueden alterar el curso de una psoriasis. Lo que sí que tenemos también que tener en cuenta es que los meses posteriores al parto, esos cambios también que se producen a nivel hormonal, pueden favorecer un rebrote o un empeoramiento de los síntomas de la psoriasis. Bueno, tenemos que partir de la base que tampoco tenemos tantísimos estudios de mujeres embarazadas con psoriasis, pero sí que hemos visto que en general todas aquellas enfermedades inflamatorias sistémicas, como por ejemplo la artritis reumatoide o las enfermedades inflamatorias intestinales, se asocian a peores resultados perinatales, como por ejemplo aumento de prematuridad, de bajo peso al nacer o incluso más riesgo de abortos. Sin embargo, también es verdad que en el caso particular de la psoriasis, en los casos de psoriasis leves a moderado, que son la gran mayoría de casos, no hemos visto que haya más asociación a estos resultados perinatales desfavorables. En cambio, en los casos de psoriasis un poquito más graves, sobre todo aquellas que también se asocian a otras comorbilidades como enfermedad cardiovascular, como diabetes gestacional, que ya de por sí son factores de riesgo del embarazo, en estos casos sí que podría haber peores resultados, sobre todo pues más riesgo de prematuridad, como he dicho, de abortos y de bajo peso al nacer. Hay tres aspectos a tener en cuenta. El primero es que no todos los medicamentos que existen para la psoriasis vamos a poderlos dar durante el embarazo. El segundo es que tampoco todas las mujeres embarazadas con psoriasis van a necesitar la misma pauta de tratamiento. Hemos visto que muchas van a mejorar. Y el tercero es que hay que hacer un seguimiento estrecho del embarazo según los fármacos que estamos dando y sobre todo no olvidarnos del posparto, que es aquel momento en el que podrían empeorar los síntomas. Respecto al tema de los fármacos, es lo que decía antes, no todos los medicamentos se pueden dar durante el embarazo porque algunos van a ser teratogénicos, que quiere decir que pueden causar malformaciones en el bebé, sobre todo cuando los administramos durante las primeras semanas del embarazo, que son aquellas en las que el bebé está en formación y se están desarrollando todos sus órganos. Y suele coincidir con esas semanas en las que no sabemos todavía que estamos embarazadas. Por eso, en la psoriasis lo que decimos es que el mejor embarazo es aquel que está planificado y que coincide con el momento de remisión de los síntomas o de estabilización de la enfermedad. El primer escalón terapéutico en la psoriasis va a ser siempre aquel tratamiento tópico, es decir, el tratamiento que vamos a aplicar directamente sobre la piel, ya que aplicados correctamente la absorción sistémica es mínima. De manera que siempre que los síntomas de la psoriasis nos lo permitan y que la extensión de la enfermedad sea menos de un 5-10% de la superficie del cuerpo, vamos a empezar aplicando aquellas cremas, emolientes, lociones, geles, etcétera, específicos para la psoriasis. Cuando los síntomas no se controlen con estos tratamientos, el siguiente paso será aplicar corticoides tópicos, ¿vale? También directamente sobre la piel. Cuando hacemos tandas intermitentes de tratamiento con corticoides, siempre empezando por aquellos de potencia baja moderada, sabemos que nos va a permitir controlar mucho mejor los síntomas de la psoriasis sin poner en riesgo el bebé. Sin embargo, cuando esto no es suficiente, podemos valorar aplicar de manera temporal y controlada corticoides de una potencia mayor, los corticoides que llamamos potentes, muy potentes. Pero en este caso sí que recomendamos siempre hacer un control obstétrico un poquito más estrecho, sobre todo valorando el crecimiento fetal para asegurarnos que no se produce ninguna alteración en su crecimiento. Cuando el tratamiento tópico no es suficiente para controlar la enfermedad porque ya no es una psoriasis tan leve o porque la extensión es mayor de ese 5-10% que comentaba antes, otra de las opciones que más utilizamos es la fototerapia, pero concretamente es la fototerapia de banda estrecha con rayos ultravioleta B.
De hecho, sabemos que es una opción no solamente efectiva, sino que también es segura. Por último, cuando nos encontramos ante una psoriasis más grave, que ha empeorado mucho durante el embarazo y que es refractaria a todas estas opciones que hemos comentado, llega el momento de valorar el tratamiento con la terapia biológica. Los productos biológicos son productos que van dirigidos contra moléculas específicas dentro de la cascada inflamatoria de la psoriasis y son tanto efectivos como seguros. Es cierto que en cada uno de los casos hay que valorarlo muy bien con el médico, valorar riesgos-beneficios, no todos se pueden administrar, pero algunos se pueden dar de manera segura durante el embarazo. También hay que tener en cuenta que en estos casos, que es mucho menos frecuente porque la mayoría de casos de psoriasis durante el embarazo cursan de manera más leve y se controlan con las terapias que hemos comentado al principio, el riesgo de que puedan haber problemas obstétricos podría aumentar por la carga de severidad de la enfermedad en sí y por eso siempre se tiene que controlar de manera más estrecha en una unidad de alto riesgo obstétrico. Hasta ahora hemos visto todos aquellos tratamientos que sí que podemos dar durante el embarazo, pero igual de importante es hablar de los que no podemos dar, ¿vale? Tratamientos que están contraindicados. Por ejemplo, el metotrexato, el micofenolato, el coartar o los derivados del alquitrán, los corticoides sistémicos, algunas terapias biológicas más novedosas que no acabamos de saber los efectos para el feto y también todos aquellos tratamientos derivados de los retinoides como el tazaroteno. Bueno, y por último, ya como resumen, como ideas para llevarnos a casa, hemos visto que la psoriasis suele mejorar durante el embarazo, pero en algún caso también podría empeorar, que lo más importante es vigilar los tratamientos que estamos dando, sobre todo en esas fases iniciales de embarazo, así que es mejor intentar planificar un embarazo, sobre todo cuando la enfermedad esté en remisión o bien controlada, que aún así tenemos opciones para controlarla y que el primer escalón va a ser siempre tratamientos tópicos como emolientes o cremas y corticoides de baja potencia de manera controlada y en estos casos sobre todo cuando son psoriasis más localizadas y que si la psoriasis es más generalizada se puede optar por fototerapia de banda estrecha con rayos ultravioleta B. También sabemos y hemos visto que hay fármacos que no podemos administrar y que ya en casos de psoriasis más grave en los que tenemos que escalar tratamientos existen algunos fármacos como la ciclosporina o fármacos, productos biológicos que pueden ser administrados de manera segura, pero siempre valorando cada caso particular, riesgos-beneficio y siguiendo el embarazo de manera más estrecha en una unidad de alto riesgo fetal. Por último, si tienes psoriasis y te acabas de enterar que estás embarazada, no pierdas tiempo, acude a tu médico y valora con él o ella las mejores posibilidades de tratamiento para ti.